Durante la 53 jornada corresponsables, Clara Navío, presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA, fue la encargada de moderar la mesa a principales desafíos ambientales, sociales y económicos. Bueno, pues es muy difícil elegir un desafío, un único desafío, porque realmente los problemas, si pensamos de un punto de vista global que tenemos que afrontar, son problemas, digamos que podríamos pensar más en una especie de poliedro con muchas caras, donde todos los problemas están interconectados. Es muy difícil elegir uno. Pero si hubiera que pensar en dónde estamos metidos ahora mismo, en el lío que está metido la humanidad, yo creo que el problema es cómo vamos a lograr proveer de agua, alimentos y energía a la humanidad, a los 7.000 millones de personas que ya estamos en este momento en este planeta, teniendo en cuenta que esos 7.000, casi 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua ni a la luz, y a los 2.000 millones de personas que se van a incorporar de aquí al 2050. Este es el desafío realmente que tiene en este momento la humanidad por delante. Si pensamos el año que viene, por ejemplo, es el momento de analizar qué ha pasado con los desafíos del milenio que se plantearon en el año 2000 y hacer una evaluación de lo que ha pasado. Vamos a ver que mientras en algunos campos, como la reducción de la pobreza, la reducción de las desigualdades, en la lucha contra la destrucción del medio ambiente no se ha avanzado prácticamente nada. Esa es la realidad. A todo el mundo le viene a la cabeza el cambio climático. Eso es quizá lo más conocido, lo más paradigmático de todas las consecuencias de este modelo de desarrollo, pero simplemente es porque hemos podido medirlo y porque hay científicos y hay un panel intergubernamental que nos está avisando continuamente de que se puede medir las concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero, y ya estamos pudiendo medirlo. Pero el resto de impactos no sabemos cómo medirlos. Este es el gran problema. Entonces, ¿cómo proveemos de alimentos, energía y agua a estos 9.000 millones de personas sin destruir la biodiversidad, sin destruir el capital natural que necesitamos para, como decían antes, pensar en la siguiente generación, trascender a la generación actual? Yo creo que este es el marco en el que tenemos que pensar. En este momento hay un problema de liderazgo a nivel mundial y hay que exigir que los líderes mundiales se comprometan y se muevan. Y hay un problema de liderazgo en nuestro país y en la Unión Europea, extraordinario. Acabamos de ver unas elecciones al Parlamento Europeo donde nosotros hemos tratado, grupos ecologistas, de influir, porque nos jugamos retroceder lo poco que hemos conseguido en este momento. Y hay un problema en las empresas. Y hay que ser muy claro. Yo creo que durante muchos años el mundo de las empresas, sobre todo determinados sectores, han avanzado mucho hacia la sostenibilidad, pero yo veo un claro parón en este momento. Y creo que hay que dejar claro que la responsabilidad no es la misma del ciudadano que coge su coche cada día o que tiene unas capacidades para hacer unas cosas, que el responsable de una empresa que en un momento determinado está bloqueando la política energética de un país o está impidiendo que se avance en la dirección adecuada, que un nuevo gobierno se comprometa a dar los pasos que pueden ser buenos para toda la sociedad. Es el momento de empezar a separar las empresas que hacen las cosas bien de las empresas que están contribuyendo a frenar esos avances y a poner el freno. Algunas de ellas en el índice Dow Jones, por cierto, de sostenibilidad. Algunas de ellas a punto de pinchar en las aguas canarias, en el mayor santuario de cetáceos de Europa. Es decir, es el momento de exigir a las empresas responsabilidad, porque no hay tiempo que perder. No podemos seguir, como decías antes, no estamos en los años 70 ni 80. Aquí el tiempo corre. Y luego hay que exigir a los gobiernos que se muevan. Y nuestro gobierno está completamente parado en el sentido de impulsar las cosas que hay que impulsar, que ya las sabemos y no hay que descubrir nada. Energía baja en carbono, sabemos lo bueno que puede ser para generar empleo, por lo bueno que puede ser para muchas cosas, y hay que movilizar la inversión para cambiar el modelo energético, si es que lo conocemos. Entonces, yo estoy de acuerdo en compartir la responsabilidad entre toda la sociedad. Me gusta mucho que los ciudadanos utilicen su capacidad de compra para cambiar los mercados. Me gusta mucho que todos tomemos responsabilidad en casa, pero me gusta más que los ciudadanos voten y comprometan a sus gobiernos en tomar medidas, porque en este momento la parálisis para la acción viene por ahí. Entonces, bueno, yo creo que sabemos lo que hay que hacer y sabemos quién tiene las responsabilidades. Es el momento de exigirlas. En esas dos grandes batallas que hay que hacer frente, el cambio climático, por supuesto, y la pérdida de biodiversidad, sinceramente creo que el gran desafío ambiental en este momento es que se tome en serio esa gobernanza ambiental global. Y esto no va a ser posible nunca, y tenemos demasiadas evidencias que decepcionan y entristecen,
si no somos capaces de cambiar el modelo de producción y consumo y el sistema económico. Con lo cual, quizá el reto y el gran desafío ambiental es tan importante que no podemos dejarlo solo en manos de los gobiernos y de las administraciones, y que realmente requiere de ese cambio ciudadano, que realmente ha sido muy interesante la mesa anterior, porque es solo así como realmente podremos afrontar el gran desafío, que es ese cambio en el modelo de producción y de consumo y en el sistema económico. Si seguimos midiendo el desarrollo con el PIB, estamos equivocándonos, y no solamente nos estamos equivocando, sino que realmente la capacidad de carga que tiene el planeta está claro que no va a dar para todos nosotros. Con lo cual creo que el gran desafío es que nos lo tomemos en serio y que haya realmente ese cambio de modelo. Esta crisis financiera, económica, sistémica y a todos los niveles, lo que hace realmente es que una vez más sea el medio ambiente y los grandes desafíos ambientales quien paguen el pato. Y normalmente esto se tacha siempre de vender nuestra marca España, porque la marca España hay que defenderla, el desarrollo económico y demás. Pues justamente aquí es donde creo que se está haciendo muy mal, pero a nivel económico. Realmente no luchar y hacerle frente, y sobre todo en este país, al cambio climático significa poner en riesgo aquello que nos hace excelentes, competitivos y donde éramos líderes mundiales, como era en energías renovables. ¿Y por qué digo que nos pone realmente frente a las cuerdas? Pues nos pone frente a las cuerdas porque si hay algún país en Europa que es sensible al cambio climático, ese es España. Con lo cual, el no ponerle remedio y rápidamente no solamente es una irresponsabilidad política en la gobernanza ambiental global, no, es no pensar en este país, no pensar en que nos vamos a convertir en un desierto y que aquello que atrae nuestro país, que son nuestros grandes sistemas naturales y demás, van a ir en picado, en pérdida de biodiversidad, y esto es un hecho. No hace falta preguntarle al primo de nadie, sino que hay informes que así lo avalan, incluso nuestra propia organización, que como sabéis hace varios programas de seguimiento a largo plazo de la bifauna en este país. Desde luego ya hay cambios muy claros. Hay especies del norte de África que ya crían en el sur de España y hay un traslado clarísimo de las especies. Con lo cual, atención, porque en España no solamente no estamos haciendo los deberes, sino que estamos hipotecando nuestra marca España, que es nuestra marca natural, y sobre todo un sector económico donde éramos líderes claros y que ahora, desde luego, no solamente no somos líderes, sino que estamos descentrando la inversión de otros países en España. Aquí quizás sí me quedaría con el cambio climático, pero no tanto por paradigma de lo que se ha entendido como desafío ambiental, sino por un problema de escala, que yo creo que muchas veces cuando pensamos en desafíos ambientales nos vamos a esa escala global, que nos decía Juan Carlos que es muy importante, porque al final es verdad que los impactos son globales y las soluciones en parte tienen que ser globales también, pero me preocupa que si realmente no conseguimos entre todos de alguna manera tangibilizar el que cada uno de nosotros tenemos mucho que decir, el que cada consumidor o cada ciudadano, con cada decisión de compra, con cada hábito, con cómo se comporta en casa, cómo se comporta en sus traslados, cómo se comporta en la oficina, el saber que tenemos en nuestro poder, con cada decisión, con cada elección, contribuir a un progreso más sostenible, más responsable, a una economía baja en carbono. Me gusta mucho más lo de economía baja en carbono que lo de cambio climático, porque precisamente nos lo traemos al ámbito de lo tangible, ¿no? De lo real. Entonces, quizás yo, que soy ambientóloga por formación, me pide el cuerpo que el discurso ambiental permee a todos y cada uno de los discursos de nuestro día a día. Porque si nos quedamos en esa escala global, parece como que la cosa no va tanto con nosotros. Está muy bien esa escala global, está muy bien que el cambio climático lo asociemos con esa pérdida de biodiversidad, con esa imagen que se nos viene a todos a la cabeza del oso polar, que se está quedando literalmente sin hábitat en el que poder desarrollarnos, en el que poder vivir. Pero yo creo que nos toca también traérnoslo a que esto nos toca a todos, a que realmente todos tenemos algo que decir. Los políticos, las empresas tienen la responsabilidad y sobre todo son responsables de la inacción. Pero todos nosotros, no debemos olvidar, somos los que ponemos a los políticos al frente de los gobiernos. Nosotros les elegimos, nosotros les votamos. Y cuando nos toca volver a votar, nos olvidamos de si han cumplido esas promesas o no. Creo que como sociedad tenemos que pasar a ser unos votantes responsables.
unos votantes que reclamen a sus políticos que ese tiempo en el que están ejerciendo el poder que reside en todos nosotros, pues hagan aquello que nos prometieron y que cumplan sus promesas. Y creo que como consumidores podemos confirmar o podemos cargarnos consejos de administración. Si dejamos de comprar determinados productos, ya sean cereales, ya sea un determinado refresco, ya sea un determinado tipo de coches, cada día con nuestras decisiones estamos confirmando cosas que se hacen bien o que se hacen mal. Por lo tanto, yo no tanto me centraría en los pequeños gestos, sino en esa capacidad, en ese poder real que tenemos y que a menudo no ejercemos. Yo creo que aquí se mezclan varias cosas. En principio empieza a haber entidades socialmente responsables en las que se pueden depositar los ahorros. También es verdad que cuando a los ciudadanos, a las personas nos tocan el bolsillo, nos volvemos un poco más sensibles y probablemente menos concienciados, ¿no? Superar ese clic resulta muy importante. Asun y Juan Carlos hablaban de las renovables y yo creo que ahí está el saber si tenemos una visión cortoplacista de seguir apostando por los combustibles fósiles y una tecnología que empieza a estar obsoleta, o si queremos hacer algo a medio y largo plazo que resulte más innovador y que probablemente nos supondría un futuro mucho más sostenible y más limpio. Lamentablemente, casi siempre en medio ambiente priman más las visiones cortoplacistas y no tenemos esa perspectiva de que la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías probablemente nos puedan dar además una ventaja competitiva a corto plazo. Los que estamos en esta mesa yo creo que somos ejemplo de economía colaborativa, porque llevamos además tendiendo alianzas desde hace mucho tiempo. Los periodistas ambientales, que somos una especialidad relativamente joven y por lo tanto débil en las redacciones de los medios, las organizaciones ecologistas y las entidades que desde hace mucho tiempo intentan implementar hábitos sostenibles. Probablemente el camino seguirá por ahí, en el intentar tender alianzas, crear la suficiente masa crítica para transmitir que queremos hacer las cosas de otra manera. Yo creo que las 30 y tantas personas que estamos en esta sala, si a su vez lo difundimos a nuestros contactos, ya sea de forma presencial o a través de las redes sociales de manera virtual, y esos a su vez lo difundan a sus contactos, realmente se puede crear una ola que a lo mejor no tiene consecuencias a muy corto plazo, pero seguro que va calando, porque es verdad que la situación ha cambiado mucho en estos años. Yo soy de los que piensa que estamos mucho mejor que en los 70. Ayer se cumplían 22 años del inicio de la Cumbre de la Tierra de Río y 42 de la de Estocolmo. Y han pasado muchas cosas desde ambas cumbres. Yo soy positivo, creo que no hay vuelta atrás, que iremos a mejor, y muchas veces lo decimos los periodistas ambientales, esto solo puede mejorar, es decir, lo mejor está por venir. Estamos en un momento malo en muchos aspectos, pero hay que tener un pensamiento positivo y hay que innovar. Pero yo creo que el gran desafío, el gran problema es que no estamos en los años 70. Y digo los años 70 porque fue cuando un equipo de investigadores publicó, no uno, sino que fueron 2 libros, pero el que pasó a la historia y el más conocido se llamaba Los límites del crecimiento, encargado por el Club de Roma y desarrollado por el MIT. Entonces, ahí es cuando empezamos a desarrollar, fue en el momento en el que empezamos a desarrollar diagnósticos realmente preocupantes de hacia dónde caminábamos. Estamos en 2014 y los diagnósticos nos siguen aportando la misma información. Los indicadores nos siguen aportando una información que nos dice no hemos sabido entender nada y vamos a peor. Y vamos a peor por muchos motivos que quizás luego más adelante vayan saliendo. Pero si hay un cambio global, hay una crisis sistémica, lo que hay que cambiar es el sistema.
Es decir, en los años 70, cuando el boom de la demografía, porque la demografía es uno de los grandes desafíos, el consumo de recursos está directamente vinculado a la demografía. Cuando éramos 2.500 millones de habitantes a mediados del siglo XX y apareció la Revolución Verde, esto significó, desde el punto de vista positivo, dar de comer a todo el mundo, pero también duplicar, o incluso hoy por hoy triplicar la población. Es decir, ¿hay recursos para todos? Puede que sí. Esto es un debate muy habitual con el agua. Hablar de escasez de agua, hay gente que no está demasiado de acuerdo, dice, hay agua suficiente. El problema es la gestión. El gran desafío es la gestión de los recursos. Y en este contexto entender que la tecnología no siempre viene a solucionarnos los problemas. Y lo digo porque por lo que a mí más me afecta directamente, que es el tema urbano, ya sabéis que se habla del siglo XXI como el siglo de las ciudades. Será en las ciudades donde se resuelva el gran desafío de la sostenibilidad del futuro. Pero para eso hay que escuchar a Naciones Unidas, Hábitat, hay que escuchar a los grandes organismos, hay que provocar esa gobernanza global de la que se hablaba antes, colocando al ciudadano en primer lugar, pero sobre todo hay que atender a una nueva agenda urbana. Las ciudades que tenemos hoy por hoy son ineficientes y no reflejan el modelo que necesitamos, el modelo urbano que necesitamos para salir de la crisis sistémica, que es el problema, que es una crisis global.